Hola, hola, bienvenidos todos, bienvenidos a una nueva clase y espero que estén pero muy bien. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre los mecanismos de defensa. El mecanismo de defensa que me gustaría abordar el día de hoy es uno llamado la regresión o regresión. Y bien, ya para abordar este tema me gustaría aclarar algo. Hay dos formas de regresión. Hay dos formas en las que se puede interpretar la regresión hablando psicológicamente. Uno es como mecanismo de defensa, que es el que vamos a hablar el día de hoy, el mecanismo de defensa de la regresión, y el otro es como terapia hipnótica. Esto en cuanto a la terapia hipnótica se utiliza precisamente para volver al pasado, para recordar y para vivir acontecimientos que vivimos anteriormente, especialmente en la niñez, y poder resolver asuntos. Sin embargo, es un tema complicado porque esta terapia se podría decir que corre mucho riesgo la persona. Corre mucho riesgo, no es algo 100% fiable ni seguro, tanto para la persona como para el terapeuta, hablando de que no es eficaz al 100% y corre riesgo la persona de que no regrese de esa etapa o se complique y tenga alguna otra patología. Eso es por eso lo peligroso y lo complicado de esa regresión, de la regresión como una terapia hipnótica. Pero nada más quiero aclarar que existe una terapia de hipnosis que puede inducirse la regresión. Sin embargo, no vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre el mecanismo de defensa que nuestro yo crea para poder protegerse. Recordemos que estamos hablando sobre mecanismos de defensa. Y bien, su definición es muy sencilla y bastante clara. Su propia palabra lo define, regresión. La regresión es un mecanismo de defensa en que las personas parecen o regresan a una etapa de desarrollo anterior. Con esto se consigue afrontar sucesos, pensamientos, impulsos que resultan inaceptables. Entonces es regresar a una etapa del desarrollo anterior. ¿Para qué? Para poder afrontar sucesos, pensamientos o impulsos que no son aceptables. Bueno, ¿y por qué pasa esto? Bueno, las situaciones estresantes pueden provocar tensiones internas, haciendo que las personas regresen a una época familiar y de seguridad. Y esto es bastante normal. Normalmente las personas, cuando nos sentimos atacadas, cuando nos sentimos ofendidos, cuando nuestro yo está vulnerable, la época más segura para nosotros mismos es la niñez, la época familiar, la época en donde nuestros padres nos protegían, donde nos sentíamos seguros. Y digo normalmente porque hay situaciones en las que ni esta época es segura, pero bueno, es donde nosotros nos sentíamos más seguras, por eso la regresión normalmente va hasta estadios muy tempranos. Y bien, en cuanto a esto tenemos que recordar que la regresión fue una creación o una adaptación de los pensamientos de Freud. Entonces es una regresión a etapas. Y recordemos que las teorías del desarrollo en cuanto a etapas de Freud se caracterizaba por lo psicosexual. Entonces por eso voy a abordar temas psicosexuales. ¿Para qué? Porque Freud fue el creador de esta teoría de la regresión, es su teoría. Entonces por eso habla sobre un carácter psicosexual, a pesar de que hay estadios que hablan sobre otros aspectos de la vida, como lo trata Jean Piaget, Erik Erikson o John Bowlby. Sin embargo, pues estos son otros teoristas, y como es la teoría de Freud, pues me gustaría abordar sus etapas del desarrollo o las etapas del desarrollo según Freud. Y la primera etapa de Freud es la etapa oral. Esta etapa oral abarca desde recién nacido hasta los 18 meses y que se enfoca en el placer y la exploración a través de la boca. Entonces, cuando nosotros o cuando las personas tienen una regresión hacia esa etapa, normalmente se pueden ver características como meterse los dedos a la boca, chuparse los dedos,
o también cuando están en una situación de peligro y de gran riesgo se ponen en posición fetal. Cuando una persona llora, cuando las personas lloran normalmente, especialmente cuando están solos, se acuestan en la cama y se ponen a llorar en posición fetal. Esto también se puede reflejar en público, pero es mucho más inusual. Normalmente cuando la persona está sola, también hace eso. Entonces a eso se le conoce también como regresión. La segunda etapa, según Freud, es la etapa anal. En esta etapa anal abarca desde los 18 meses hasta los 3 años de edad. Esta etapa anal se caracteriza por el control de los esfínteres y encuentra placer al poder controlar los esfínteres. Entonces, ¿cómo se va a ver reflejada la regresión? Bueno, esta regresión se ve reflejada cuando la persona orina o defeca en situaciones vulnerables, cuando la persona se encuentra en peligro o puede orinar o puede defecar. Y la tercera etapa, según Freud, es la etapa fálica. Esta etapa fálica abarca de los 3 años a los 6 años y se caracteriza por la curiosidad, porque el niño tenga curiosidad por las diferencias entre hombres y mujeres y especialmente algo llamado el complejo de Edipo. Este complejo hace que sientas más apego al sexo opuesto. Freud decía que el niño tenía más apego sobre la madre que sobre el padre. Sin embargo, en teorías más recientes tiene también el lado contrario, ¿no? Que la mujer siente o que la niña siente más apego al padre que a la madre. Y bien, ¿cómo se va a ver reflejada la regresión en esta etapa? Bueno, se va a ver reflejada con masturbación y el voyeurismo, que el voyeurismo es la observación, es observar a otras personas y sentir excitación al poder observar a estas personas. La cuarta etapa es la etapa de latencia y abarca de los 7 años a los 12 años. Y pues esta etapa está caracterizada por el pudor y la vergüenza, la pena a la sexualidad. ¿Cómo se va a ver reflejada la regresión en esta etapa? Bueno, le va a dar pena hablar sobre temas sexuales especialmente. Y la quinta etapa es la etapa genital. Y esta etapa genital abarca de los 13 años en adelante. Aquí ya se han desarrollado las competencias necesarias para expresar la sexualidad a través de vínculos de unión. Entonces aquí ya se podría decir que la persona controla o aprende a controlar sus emociones. Aquí es cuando la persona empieza a controlar sus emociones. ¿Y cómo va a haber una regresión en esta etapa? Bueno, especialmente, y es la más común que pasa, son los arrebatos de ira y falta de control emocional. Y estas son las 5 etapas del desarrollo según Sigmund Freud. Igual les repito, la regresión puede abarcar muchos aspectos de nuestra vida y no solamente la psicosexual. Sin embargo, como Freud implementó esta teoría del desarrollo y él le dio nombre o le acuñó este nombre a este mecanismo de defensa, por eso lo estoy abarcando de una forma psicosexual. Sin embargo, hay muchas etapas de regresión en diferentes aspectos de la vida. Pero bueno, tardaríamos mucho en hablar sobre esto. Y en realidad, Freud afirmó que a lo largo del desarrollo psicosexual, las personas jóvenes corren el riesgo de quedar psicológicamente ancladas en uno de los estadios. O sea, que puede que la persona se quede, especialmente cuando hay un trauma, en un estadio en donde él se sintió seguro, sin lograr avanzar de forma completa a través de los posteriores o a través de las siguientes etapas. Esto se conoce como la fijación, cuando nosotros nos quedamos anclados a un estadio de vida precoz. Y cuanto más intensa sea esa fijación, mayor será también el riesgo de reaccionar al estrés psicológicamente con una regresión. Entonces, entre más arraigado tengamos una fijación, un hábito que hacemos frecuentemente, que tiene que ver con nuestro pasado, mayormente va a ser el peligro de quedar en un estadio precoz.
Y bien, esta regresión es muy común, todas las personas lo hemos experimentado. Tampoco no se sientan culpables porque dicen, bueno, me ha pasado alguna de estas, o tengo alguno de estos, o frecuentemente hago esto, porque es algo completamente normal. Sin embargo, hay dos aspectos aquí. Hay algo benigno y algo maligno, como siempre. ¿Cuándo podemos decir que es una regresión maligna? O que nos hace daño, o que es ya patológico. Bueno, cuando ese patrón de repetición o repetitivo a esa regresión se caracteriza por inestabilidad emocional, angustia o ansiedad. Y específicamente con el complejo de Edipo, o cuando tenemos mucho ese complejo de Edipo, o cuando sentimos apego, demasiado apego hacia los padres, y cuando no podemos dejar de soltarlos. Eso sí es patológico, cuando no podemos afrontar situaciones sencillas y buscamos ayuda, especialmente de los padres. Y bien, para tratar este tipo de represiones hay que buscar ayuda profesional, buscar ayuda psicológica o psiquiátrica y poder tener nosotros la voluntad y el deseo de poder cambiar esas conductas. Están las terapias de regresión hipnóticas, pero como dije, solamente los profesionales pueden decir que sí nos recomiendan o no está recomendada para nosotros. Y bien, esto es todo lo que quería hablar en cuanto a la regresión. Espero que haya quedado claro. Si hay alguna pregunta o algún comentario pueden escribirlo y con gusto lo resolveré. Y bueno, muchas gracias por escucharme, por verme. Nos vemos pronto. Chao.